¿Estamos todos ahí? Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. La palabra del Señor dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Y luego la carta termina con estos saludos y estas bendiciones finales, en la cual Pablo se despide de su amado Timoteo en esta última carta escrita por el apóstol Pablo, donde él reconoce que está próximo para partir. Hermanos amados, en estos minutos que tenemos, yo quisiera reflexionar con ustedes, pensando en la parte práctica del ministerio pastoral. Muchos de ustedes anhelan el obispado, algunos de ustedes son ya ancianos
en sus iglesias. Y es muy importante que nosotros reflexionemos sobre estas palabras. Mi intención en esta clase o en esta primera reflexión no es tratar de hacer toda una conexión exegética en este pasaje. Simplemente quiero tratar con el corazón sobre asuntos que salen aquí a la luz. Hay una pregunta importante que surge cuando uno está hablando del ministerio pastoral. Y esta es la pregunta. ¿Qué tan importante es la formación teológica para un pastor? ¿Qué tan importante es? Alguien podría decir, pastor, la teología, la doctrina es algo importante. Y sin duda eso tiene que estar en la vida de un pastor. Y si alguien quiere ser pastor y si alguien anhela el obispado, debe tener una formación teológica correcta. Porque él tiene que enseñar, porque él tiene que predicar. Pero sin querer, aún en esta reflexión que es correcta, muchas personas ponen la enseñanza y la doctrina simplemente como que fuera algo complementario al ministerio que un pastor tiene que hacer. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que ustedes encuentran en este pasaje? ¿Qué es lo que ustedes pueden observar en esto que son las palabras de Pablo a Timoteo? Hemos hablado de estas cartas muchas veces al hablar de el ruego que le hace Pablo, sabiendo que su tiempo está cercano. Está por morir, va a ser sacrificado. Un día ya no va a estar y Timoteo se va a quedar con todo lo que tiene en la mesa. Él va a tener que afrontar el ministerio solo. Es su última oportunidad de decirle algo importante. ¿Y en qué se enfoca Pablo? ¿Cuál es su reflexión? ¿Cuál es su preocupación? Si ustedes prestaron atención a todo este texto que acabamos de leer, que por cierto, quiero ponerle este énfasis, es la última parte de la última carta de Pablo. Debe ser importante. Es la última parte de la última carta de un hombre que se encargó de instruir iglesias, formar pastores y hacer que la obra del ministerio quedara sólida. Es la última parte. Es su último recurso. ¿Y en qué lo invierte? ¿De qué le advierte y qué le dice a Timoteo? No tiene que ver solamente con Timoteo, entiende ciertas cosas doctrinales, porque un pastor tiene que saber responder ciertas preguntas. Amados hermanos, si hay algo que yo quiero dejar impregnado en la mente de ustedes y en sus corazones, es que la formación teológica de un hombre de Dios no es una parte importante de su ministerio, es su ministerio. Si un hombre no entiende la teología bíblica, si un hombre no sabe lo que la palabra de Dios dice, no es capaz de hacer nada en lo que tiene que ver con la parte práctica de la iglesia. Noten lo que dice el pasaje en el capítulo 3. Quiero que miren algunos detalles y luego poder hacer algunas reflexiones. Pablo comienza hablando de esos hombres que iban a estar en los postreros días. Por cierto, ¿cuáles son los postreros días? Sin querer entrar en un tema de explicación más profunda, los postreros días son aquellos que están profetizados en el Antiguo Testamento cuando el Señor iba a enviar a su Espíritu y que lo único que iba a quedar era que Él volviera por segunda vez. Así que los días postreros empezaron el día que Jesús resucitó. Desde ese día existen los días postreros. Los días postreros no es ahora estamos en el fin del mundo, ahora estamos viviendo en el año 2000, estamos en los últimos días. Los últimos días empezaron desde el día que el Señor Jesucristo se fue, desde el día que el Espíritu Santo vino y cumplió la profecía, desde el día que se estableció que iba a ser derramado el Espíritu para que la iglesia pudiera llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Desde ese día, lo que ha existido sobre la tierra son hombres con este carácter que es muy peculiar aquí. Hombres que son soberbios, vanagloriosos, pero algo que llama la atención, aparte de todo este carácter que evidencia a hombres sin Dios, es cuando dice que son hombres que tienen un conocimiento que es completamente falto, que ellos no tienen un buen entendimiento. El texto en el versículo 8 le dice, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. Aquí hay un énfasis que está señalado. Y estos hombres corruptos de entendimiento, en el versículo 9 Pablo pone una sentencia, mas no irán más adelante. La gloria que tú ves hoy para ellos, todo lo que ellos tienen hoy, eso no va a ser siempre así. Este es el límite al que ellos llegan y luego de eso van a tropezar, se van a caer, van a ser confundidos. Precisamente, dice el texto, porque su insensatez será manifestada a todos, como también la fue la de estos hombres que él cita aquí, a Janes y a Jambres en el tiempo de Moisés. Ahora,
Fíjense el contraste, el pero tú del versículo 10. ¿A qué apunta Pablo en primer lugar? Tú no seas como esos hombres. Tú no seas como esos corruptos que van a llegar solo hasta aquí. Pero tú, ¿en qué cosa tienes o por qué razón tú no vas a ser como ellos? Dice el texto, porque tú has seguido, ¿qué es lo que dice primero? Mi doctrina. Mi doctrina. Necesariamente al lado de doctrina va conducta, porque la conducta está regulada o tiene como su fuente la doctrina que uno tiene. Cuando tú tienes una doctrina que es sana, tu conducta va a ser sana. Tu vida va a ser una vida que va a evidenciar que lo que estás diciendo es la palabra de Dios y es completamente cierto. Pero cuando tú no tienes una doctrina correcta, lo que se termina manifestando y donde es evidenciado es precisamente en tu conducta. Ahora, cuando continuamos leyendo, Pablo otra vez vuelve a hacer énfasis en ellos van a hacer esto, ellos van a vivir así, pero luego en el versículo 14 vuelve a decirle, pero persiste tú en lo que has aprendido. Ellos van a ser así, ellos van a vivir así, pero lo que tú tienes que hacer es persistir en lo que has aprendido. Mis hermanos, este texto que no tengo que mencionar más para que ustedes estén familiarizados con él, es un texto tan importante que lo usamos para hablar de la inspiración de las Escrituras, que lo hablamos para mostrar la necesidad y la suficiencia que tienen las Escrituras por causa de haber sido inspiradas por Dios. Yo quiero que ustedes piensen por un momento. Aunque este texto es completamente usado en un sentido teológico para hablar de la Biblia, realmente este texto está puesto en el contexto de la vida de un pastor. Y está puesto en el contexto del ministerio que ese pastor hace en la iglesia. Y está puesto en contraste con lo que uno encuentra en el mundo. Cuando él le dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, es parte de ese, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y luego le va a decir todo lo que la Escritura es capaz de hacer cuando uno es capaz de persistir en lo que ella dice para poder hacer un ministerio como ella lo establece. Así que piensen por un momento conmigo, antes de seguir diciendo cosas con respecto a este texto. ¿Qué tan importante es el entendimiento que tiene un siervo de Dios de la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es para ti que anhelas ser un pastor o que ya eres un pastor? La aplicación práctica de las cosas que hemos dicho con respecto a la palabra de Dios. Es que no puede pasar por alto el pensar, pastor, nosotros hemos hablado de la suficiencia de la Biblia, de la necesidad de la Biblia, hemos hablado de que la Biblia es inspirada, hemos hablado de que la Biblia es la máxima autoridad. Eso no sirve de nada si no tiene una aplicación práctica en la vida de un pastor. Un pastor tiene que ser capaz de persistir en eso que entendió, en eso que sabe que es verdad y tiene que ser llevado al ministerio práctico de la iglesia. El día de hoy ustedes encuentran seminarios teológicos que están completamente permeados de conceptos psicológicos modernos. La consejería tiene que ver con conceptos que el mundo ha descubierto y entonces si tú quieres ser pastor, yo te voy a recomendar algo. Estudia psicología, porque la psicología te va a ayudar a entender al hombre y te va a contribuir en ciertas cosas y va a permitir que tú seas un mejor siervo. Esta es la verdad. Lo único que necesita un siervo de Dios para hacer bien su trabajo es persistir en aquello que la palabra de Dios dice, porque ella es suficiente para cumplir el trabajo que Dios le dio. Pero piensa conmigo por un momento. Esto tiene que ver en todos los aspectos de la iglesia. Mira el texto y ahora léelo desde esta perspectiva. Mi profesor de teología pastoral siempre decía, cuando tú leas las cartas pastorales, léela desde la perspectiva correcta. Y él decía, piensa en un pastor que está preocupado por otro pastor y le está diciendo cosas. Piensa en qué es lo que le preocupaba a Pablo. Piensa en qué es lo que Pablo pretendía con Timoteo al decirle lo que le está diciendo. No veas aquí la doctrina de la inspiración solamente. Eso está aquí, por supuesto. Pero eso no es el énfasis que Pablo le está dando. Él lo dice, por decir así, lo complementa porque esa es la verdad de Dios. Pero ese no es su énfasis. Su énfasis está en que la palabra de Dios tiene todo lo que necesita el siervo de Dios, todo lo que lo va a hacer que esté enteramente preparado para cumplir la obra que Dios le dio para hacer. Entonces yo les hago esta pregunta.
¿qué tan importante es la formación teológica en la vida de un pastor? ¿Saben cuál es la respuesta? Es lo único que es importante. Lo único que es importante. Para poder hacer una buena consejería, tú no necesitas tomar diferentes cursos de consejería para entenderlo. Tú necesitas entender qué dice Dios con respecto al hombre. Tú necesitas saber qué es lo que Dios dice con respecto al corazón del hombre. Tienes que saber qué es lo que Dios dice con respecto a lo engañoso que es nuestra alma, lo pecaminosos que somos. Y eso no necesitas escucharlo en algo aparte de lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, mis hermanos, este concepto tiene que ver, y esto fue dicho en un contexto como este. Pablo está teniendo la primera escuela pastoral de todos los tiempos. Y en esa escuela pastoral, que es este mismo contexto, está diciendo las siguientes palabras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes cuáles son algunas de las cosas que surgen aquí? Es como que Pablo estuviera aclarándonos lo que podría ser la duda de muchos de nosotros en el ministerio. ¿Qué necesito para ser un buen pastor? ¿Qué necesito para llevar a cabo verdaderamente bien mi ministerio? La respuesta que Pablo te da y es exclusiva, la palabra de Dios. Timoteo y Timoteos que me escuchan en esta mañana, tú no necesitas lo que el mundo tiene o de lo que el mundo se provee para poder complementar lo que tú tienes que hacer. Lo que tú necesitas es persistir en las cosas que hemos creído, que estamos siendo enseñados, porque esas cosas son las que capacitan a un hombre para poder hacer bien su ministerio.